En el siglo IX a.C., Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte conocido como Israel y el reino del sur conocido como Judá. El reino del norte, donde vivió Eliseo, se caracterizaba por la inestabilidad política y la idolatría, alejándose de las enseñanzas de Dios. En medio de esta turbulencia, Dios levantó profetas para guiar a su pueblo. Uno de los más prominentes fue Elías, conocido por sus confrontaciones con el rey Acab y su esposa Jezabel, quienes promovían el culto a Baal. Elías, siguiendo la dirección de Dios, fue en busca de su sucesor. En Primera de Reyes 19 al 21, leemos el primer encuentro entre Elías y Eliseo. Partió de allí y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías junto a él, echó sobre él su manto. Este acto simbólico representaba la transferencia de autoridad y el llamado divino a Eliseo. El manto de Elías era un símbolo del poder profético y de la presencia de Dios. La respuesta de Eliseo fue inmediata y decisiva. En Primera de Reyes 19, 20 al 21, vemos su compromiso total. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo no solo dejó su trabajo, sino que hizo un sacrificio significativo, compartiendo un banquete con su comunidad. Este acto mostró su completa dedicación y voluntad de dejar todo para seguir a Elías y cumplir con el llamado de Dios. Desde ese momento, Eliseo se convirtió en el discípulo de Elías. Viajaron juntos y Eliseo aprendió directamente del gran profeta. Fue testigo de numerosos milagros y de la poderosa obra de Dios a través de Elías. Eliseo presenció la confrontación de Elías con los profetas de Baal en el monte Carmelo, la provisión de aceite y harina para la viuda de Sarepta y otros muchos milagros. Estos eventos fortalecieron su fe y lo prepararon para su propio ministerio profético. El llamado de Eliseo nos enseña sobre la importancia de la obediencia y el sacrificio en el servicio a Dios. Su disposición a dejarlo todo y seguir a Elías es un ejemplo de fe y compromiso. Ahora veremos cómo Eliseo continúa el legado de Elías y se convierte en un poderoso profeta de Dios. Elías sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin y que Eliseo sería su sucesor. En 2 de Reyes 2, del 1 al 11, leemos cómo Dios llevó a Elías al cielo en un torbellino. ¿Torbellino? Es imposible no pensar en las teorías físicas que hemos analizado en la serie Cosmos, de cómo este relato no deja de tener semejanza a un agujero de gusano o incluso una nave espacial. Recordemos que esta historia fue escrita en un tiempo en que no existían motores de combustión que conocemos hoy. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas, si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo vio este evento milagroso y recogió el manto de Elías, un símbolo de poder y la autoridad profética que ahora recaían sobre él. Con el manto de Elías en sus manos, Eliseo regresó al Jordán. En 2 de Reyes 2, del 13 al 14, se narra cómo Eliseo realizó su primer milagro. Alzó el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Este milagro confirmó que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo y que Dios estaba con él.
Poco después Eliseo se encontró con los hombres de Jericó, quienes le hablaron sobre las aguas contaminadas de su ciudad. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar donde está colocada esta ciudad. Es bueno como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Las aguas se purificaron, demostrando su poder profético y la continua presencia de Dios en su ministerio. Uno de los milagros más conmovedores de Eliseo fue la multiplicación de aceite de una viuda, registrado en 2 de Reyes 4, del 1 al 7. Y dijo Eliseo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: Ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Traedme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que quede. Este milagro no solo salvó a la viuda y a sus hijos de la esclavitud, sino que también mostró la generosidad y el poder de Dios a través de Eliseo. Eliseo también realizó el milagro de resucitar al hijo de una mujer sunamita. Esta mujer había mostrado gran hospitalidad hacia Eliseo, construyendo incluso un cuarto para él en su casa. Y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño que estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor, volviéndose luego. Se paseó por la casa de una parte a otra, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Este milagro no solo restauró la vida del niño, sino que también reafirmó la fe de la sunamita y demostró el poder de Dios a través de Eliseo. Eliseo, lleno del espíritu de Elías y guiado por Dios, realizó milagros que trajeron esperanza y vida a muchos. Su fe inquebrantable y su obediencia a Dios lo convirtieron en uno de los profetas más poderosos de Israel. Ahora veremos los milagros y las enseñanzas de Eliseo y cómo su legado continúa inspirando generaciones. Uno de los milagros más recordados de Eliseo es la multiplicación de los panes, narrado en 2 de Reyes 4 del 42 al 44. En una época de escasez, Eliseo demostró nuevamente el poder de Dios para proveer. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: Da a la gente para que coma. Y respondió a su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Este milagro no solo alimentó a una multitud, sino que también mostró la abundancia que Dios puede proporcionar a través de la fe y la obediencia. Uno de los milagros más sorprendentes de Eliseo fue la sanidad de Naamán, un general del ejército sirio que sufría de lepra. La historia se encuentra en 2 de Reyes 5 del 1 al 14.
Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y que tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará en lugar, y sanará la lepra. ¿No son el Albaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. La sanidad de Naamán no solo fue un milagro físico, sino también un testimonio del poder de Dios sobre todas las naciones y una lección de humildad y obediencia. Otro milagro sorprendente de Eliseo fue hacer flotar un hacha de hierro en el agua. Este milagro está registrado en 2 de Reyes 6 del 1 al 7. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua, y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tomadlo. Y él extendió la mano y lo tomó. Este milagro, aunque sencillo en comparación con otros, mostró que ningún problema es demasiado pequeño para el poder de Dios y la intervención divina. Eliseo también jugó un papel crucial en la guerra entre Israel y Siria. Sus oraciones y visiones ayudaron a Israel a evitar desastres. Una de las historias más dramáticas está en 2 de Reyes 6 del 8 al 23. Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este evento mostró el poder de la protección divina y la visión espiritual que Eliseo poseía, que inspiraba confianza y coraje en el pueblo de Israel. A lo largo de su vida, Eliseo realizó muchos milagros, cada uno de ellos testimonio del poder y la misericordia de Dios. Su legado no solo se encuentra en los milagros que realizó, sino también en su enseñanza y liderazgo, que inspiraron a una nueva generación de profetas. Eliseo nos muestra que la fe y la obediencia de Dios puede traer grandes bendiciones y milagros. Su vida es un recordatorio constante del poder de Dios y su amor por su pueblo. Ahora vamos a explorar los últimos días de Eliseo y el impacto duradero de su ministerio. En sus últimos días, Eliseo continuó siendo una fuente de guía y fortaleza para Israel. Una de las últimas interacciones de Eliseo fue con el rey Joás, registrada en 2 de Reyes 13 del 14 al 19. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo: Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo a Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Eliseo usó esta oportunidad para profetizar la victoria de Israel sobre Siria, instruyendo al rey en una demostración simbólica de la ayuda divina.
y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Eliseo aprovechó esta última enseñanza para enfatizar la importancia de la fe y la persistencia en la obediencia a Dios. Eliseo murió poco después de este encuentro, pero incluso en su muerte continuó siendo un testimonio del poder de Dios. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aún después de su muerte, los milagros asociados con Eliseo continuaron, demostrando el poder duradero del Dios de Israel. El legado de Eliseo ha perdurado a lo largo de los siglos. Su vida y sus milagros han sido una fuente de inspiración para generaciones de creyentes. Eliseo es recordado no solo por sus milagros, sino también por su fe inquebrantable y su obediencia a Dios. En la tradición judía y cristiana, es un símbolo de la intervención divina y la posibilidad de lo milagroso en la vida cotidiana. En las enseñanzas modernas, Eliseo sigue siendo un ejemplo de cómo la fe puede mover montañas y cómo la obediencia a Dios puede traer grandes bendiciones. La vida de Eliseo nos enseña lecciones valiosas sobre fe, obediencia y el poder de Dios. Su ministerio estuvo marcado por milagros que no solo ayudaron a individuos, sino que también fortalecieron a toda una nación. Desde el llamado por Elías hasta sus últimos días, Eliseo demostró que el poder de Dios puede manifestarse de maneras sorprendentes y transformadoras. Nos deja con la enseñanza de que con fe y dedicación podemos ser instrumentos de los milagros de Dios. Yo soy Martín. Gracias por acompañarnos en la ascensión de Eliseo, Mantos y Milagros. Esperamos que esta serie haya sido una fuente de inspiración y reflexión para ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir estos videos con sus seres queridos. Y una vez más, gracias.